Hola chicas preciosas, soy Mariana una vez más para estar con ustedes en nuestra clase número 10 de Jesús es Gracia parte 2. Estamos ya en el 10º capítulo del curso. Ya nos faltan solo 2 clases y terminamos toda esta gran aventura llamada Jesús es Gracia. Estoy súper contenta porque sé que ya a estas alturas de la vida ustedes están aplicando cada principio que hemos aprendido y estoy más que segura, declaro que sus relaciones con el Señor en este momento son como nunca antes había sido. Están entrando en la presencia del Señor con toda la libertad, utilizando todas las herramientas que hemos aprendido, que simplemente son principios de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotras. Esta clase es un poco larga, así que quiero comenzarla de una vez. Oremos. Gracias Jesús en este momento por tu obra en la cruz. Gracias por todo lo que hemos aprendido sobre ti. Sé que no es todo. Hay muchísimo más que tenemos que descubrir de ti y tenemos una eternidad para hacerlo. Y te damos gracias Jesucristo por ser tan hermoso, tan obediente, tan increíble y tan valiente. Gracias por todo lo que has logrado por nosotras en la cruz. Gracias, gracias y gracias. No dejamos de dar gracias y alabanzas a ti porque eres nuestro héroe, eres nuestro Salvador. Padre, gracias por tanto amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Y Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro el día de hoy. Habla a nuestros corazones, habla a nuestros espíritus, habla a nuestras mentes. Una revelación fresca de quién es Jesús, de su obra en la cruz y del impacto que esto tiene que ver con nosotras. Yo te pido, Espíritu Santo, que derribes con toda libertad cualquier argumento que se haya levantado en contra de tu verdad y edifiques en nosotras lo que Cristo realmente es. Nuestro Salvador, el único camino al Padre, quien provee todo lo que necesitamos. Gracias Espíritu Santo por ser nuestro Maestro siempre. Amén. Ok. El secreto para tener gran fe. Esta clase realmente va a ser de mucha utilidad a lo largo de tu vida porque fe, alguna vez escuché a alguien que dijo algo así, la fe es la moneda del cielo. En otras palabras, es la manera en cómo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz lo vamos a ver evidenciado en nuestras vidas. Es por fe que somos salvas. Es por fe que entramos a la presencia del Padre, es por fe que somos hijas de Dios, es por fe que somos justas, es por fe que somos sanas. La fe es lo que evidencia toda la obra de Jesús en la cruz en nuestras vidas. La fe es muy importante en nuestro caminar en este mundo. Y sin embargo, a pesar de que la fe es tan importante, Satanás ha traído muchos muros de controversia a través de la fe, ha trabajado muy bien en sembrar algunas enseñanzas que en vez de ayudarnos a poder crecer esta fe, producir mayor fe, así como cuando haces ejercicios y agrandas tus músculos, ha impedido que podamos desarrollar mayor fe con enseñanzas que no son correctas, no son interpretadas correctamente. Recuerda que Satanás jamás va a traerte una mentira diciendo por si acaso esto es una mentira y si lo crees vas a dejar de tener fe. No, él es muy sutil en la manera en cómo él entra en nuestras vidas. Como dice acá, ¿alguna vez has sentido que necesitas más fe? ¿Alguna vez te miraste a ti misma y te dijiste que si tuvieras más fe mirarías tu vida de una manera totalmente diferente? ¿Mirarías tu problema financiero o tu problema de sanidad de una manera completamente diferente? ¿Has pensado que aún no has logrado eso que tanto esperas del Señor, esa libertad, esa explosión de Cristo, de esa manera que jamás podría ser la vida igual si tuvieras un poquito más de fe? Hoy tenemos una buena noticia para ti. La fe no es una lucha. Muchas veces nos han enseñado de que tienes que luchar para tener fe, sostener tu fe. El día de hoy, Dios te dice, la fe no es una lucha. La fe y las obras de la ley son totalmente opuestas. Me encanta esto. Si tuviera acá un papel, te escribiría que la fe, que es Cristo, no es igual a la ley. La fe y la ley son totalmente opuestas. Y mientras que la ley trata sobre tus propios esfuerzos, no existen propios esfuerzos en la fe. En otras palabras, bajo la ley, todo lo que tú recibes es consecuencia de tus buenas acciones. Por otro lado, la fe no necesita buenas acciones, no tiene nada que ver con propios esfuerzos. Por eso se llama fe. ¿Has escuchado alguna vez personas diciendo, oh, esto te ha ocurrido porque no tienes suficiente fe? En otras palabras, aún no eres sana porque tu fe no es suficiente. ¿O alguna vez te han dicho, oh, tienes que tener más fe, una gran fe para ver
libertad en tu vida. Aún sigues atada a este círculo de derrota porque no tienes la fe suficiente para ser libre. Este tipo de comentarios nos hacen sentir condenados por no tener más fe. En otras palabras, nos hace sentir que somos muy malos cristianos. Nos condenamos a nosotras mismas por no ver esos milagros que esperamos ver porque pensamos que no tenemos suficiente fe y entre nosotros condenación. Recuerda que la condenación es... Dios mío, líbrate de la condenación, porque eso rompe tu relación con Dios. No porque Dios rompa la relación contigo, sino que tú inconscientemente empiezas a apartarte de Dios porque no te sientes digna de entrar en su presencia. Dios te ve siempre igual, perfecta. Pero cuando nosotros dejamos que la condenación entre en nuestro corazón, automáticamente, inconscientemente nos alejamos de Dios porque nos sentimos insuficientes. El ministerio de la descalificación. Frase clave: no hay nada de malo con Dios, no hay nada de malo con su palabra y a través de la sangre de Cristo no hay nada de malo contigo. Recibe tu milagro. Eso es algo que tienes que entender. No hay nada de malo con Dios. Dios no es malo en lo absoluto. No hay nada de malo con su palabra y no hay nada de malo contigo porque Cristo te ha perfeccionado. Vamos, recibe tu milagro. No hay nada que te detenga de recibir aquello que Dios ha prometido darte. La fe, una vez más volvemos a decirlo para que quede bien claro, es opuesta a la ley. No hay fe en la ley. La fe y la ley son opuestas, ¿ok? Mientras que las personas se vuelven más autoconscientes y miran sus propios esfuerzos para recibir algo del Señor, su fe se agota. Porque la fe no se desarrolla en hacer. Recuerda que en la ley no hay fe. Te voy a explicar esto de una manera matemática. Una ley es una ley, se cumple sí o sí. En otras palabras, hay una ley que dice que si sumas 1 más 1 va a ser igual a 2. Si tienes un lápiz más otro lápiz, hay 2 lapiceros. Un lapicero más otro lapicero igual 2 lapiceros. Y si le aumento un lapicero más, son 3 lapiceros. Y si le aumento un lapicero más, tengo que tener mucha fe para que sean 4. Oh Señor, por favor, si aumento un lapicero, por favor, que sean 4. No, o sea, no hay ley en la fe. En la fe, si tú tienes 2 lapiceros y aumentas 2 lapiceros, vas a tener 4 lapiceros. Es una norma, es una ley. Oh Dios mío, si le sumo 2 más a estos 2 lapiceros, por favor, que hayan 4. O sea, no, es una ley. En la ley no hay fe. Simplemente son patrones y punto. La ley es así, es muy simple. Cuando tú te posicionas bajo la ley, cuando tú te posicionas bajo la ley, no tienes que tener fe para recibir lo que Dios te ha ofrecido. Bajo la ley, tú cumples los 10 mandamientos y como consecuencia, lo justo es que recibas las bendiciones de Dios. Si fallas en un punto de la ley, lo justo es que recibas completamente el paquete de maldiciones que está en Deuteronomio 28. Esa es la ley. No hay fe, es causa-efecto. Por otro lado, bajo el pacto de gracia, todo se mueve por fe. No hay nada de malo con Dios, no hay nada de malo con su palabra y adivina que a través de la sangre de Jesús no existe nada de malo contigo. Recibe tu milagro, ¿ok? Una vez que dejamos de apuntar los defectos en las personas, y eso es muy interesante, eso también es para nosotras que a veces nos sentimos muy espirituales y empezamos a decir: tal persona no recibe su milagro porque le falta fe, esta persona no recibe su milagro porque le falta fe. Cuando dejamos de apuntar lo malo en las personas y empezamos a apuntar lo bueno que ellas tienen, ella merece recibir ese milagro porque Cristo la salvó. Ella merece recibir ese milagro porque Cristo pagó el precio de su enfermedad. ¿Sabes qué? La fe comienza a ser impartida. La fe funciona cuando nosotros empezamos a apuntar lo bueno en nosotros, no lo malo en nosotros. Cuando nosotros empezamos a apuntar lo malo, no tengo suficiente fe, no soy suficientemente buena, no soy suficientemente justa, no oré lo suficiente, no leí la palabra lo suficiente, no soy suficiente porque no soy suficiente. Olvídate, fe se desaparece. La verdad es que la fe se nos va entre los dedos. Es como cuando tratas de empozar agua en tus manos, se va a empezar a chorrear toda. Por otro lado, cuando dejas de apuntar tus defectos y tu humanidad y empiezas a apuntar lo que Cristo sí ha hecho en ti, la fe automáticamente nace. Cuando empiezas a apuntar el hecho de que Cristo me salvó y Él murió en la cruz por mí, me justificó, me santificó. En su cuerpo toda mi maldición fue pagada. En su cuerpo mi sanidad fue otorgada. Toda mi enfermedad cayó sobre Él y por su llaga yo he sido sanada. En este momento yo merezco mi sanidad, no porque yo la merezca, sino porque Jesús la merece. Yo recibo esta sanidad porque Cristo merece que yo sea sanada. Él hizo la obra, no yo. Yo soy una beneficiaria de su obra, pero Él es el que merece que esta obra sea
realizada en mí. Eso es lo justo. Cuando empiezas a mirar los beneficios de Jesús a ti a través de la obra de Jesús en la cruz, fe automáticamente nace en tu corazón. La fe no debería convertirse en una barrera para recibir las promesas de Dios. Las personas paran de creer que son merecedores de recibir libertad porque no tienen suficiente fe. En otras palabras, apuntan a sus obras en vez de aprender a desarrollar su vida apuntando a la persona de Jesús. No es broma cuando decimos que bajo el pacto de la gracia todo gira en torno a la persona de Jesús. Es un pacto en el cual todo lo que nosotros podemos obtener es a través de la fe. Y no es fe en nuestras obras, sino fe en la obra de Jesús. En otras palabras, Cristo es quien provee, el que ha logrado todo lo que nosotras necesitamos en la cruz, y es creyendo en que su obra es verdad, es poderosa, es real, que la fe es impartida para que podamos recibir todo aquello que necesitamos de Él. Cuando los creyentes apuntan o capturan la revelación de que no hay nada de malo con Dios, nada de malo con su palabra y su gracia, y nada de malo con ellos mismos, adivina que algo pasa con su fe. Comienzan a mirar más a Jesús, ellos comienzan a volverse más y más conscientes de Jesús siendo crucificado por ellos. Esa es la clave, chicas, para la fe, tener en la mente a Jesús dándolo todo para que tú y yo podamos tener aquello que tanto necesitamos. Cristo fue el pago de todo aquello que nosotros no podíamos pagar. Él se ofreció completamente para que tú y yo hoy tengamos abundancia de todo. Cuando comienzas a mirar más a Jesús, te vuelves más consciente de Jesucristo siendo crucificado por ti. Y mientras más mires lo que Jesús ha hecho por ti, mientras más entiendas que Jesús te ha calificado, la fe brotará dentro de ti y milagros surgirán. Vuelvo a repetir, yo veo la figura de esta manera. Todo lo que yo recibo no es porque yo lo merezca, es porque Jesús lo merece. Y esa es la manera en cómo yo he aprendido a tener fe. Cada vez que yo necesito algo del Señor, yo digo esta oración: gracias Jesús, porque la sanidad que yo necesito, tú la has hecho que yo la merezca. Porque cada vez de que yo soy sanada, Dios te hace justicia a ti. El Padre te hace justicia a ti porque tú pagaste el precio de mi enfermedad. Cristo, tú pagaste el precio de mi enfermedad y lo justo es que yo sea sanada. No porque yo sea justa, sino porque a ti se te tiene que hacer la justicia. Tú mereces mi sanidad porque tú pagaste por ella. Y yo solamente soy una beneficiaria de ti. Solamente eso, y por eso es que tú eres mi salvador, es por eso que tú eres mi superhéroe, eres mi todo, porque gracias a ti yo recibo todo y tú te llevas toda la gloria. Cuando tú apuntas la obra de Jesús de esa manera, entendiendo de que tú solo eres una beneficiaria y que el que sostiene el pacto es Jesucristo, con su propia obra, con su propio cuerpo, entenderás que los milagros no dependen de tu acción, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Todo lo que Jesús hizo en la cruz fue para beneficiarte. Y el cumplimiento de cada promesa que Jesús logró en la cruz es justicia para Jesucristo mismo en ti. Cada cosa que Jesús compró en la cruz y se te entrega, se le hace justicia a Jesús, no a ti. Y ese es el poder de la fe bajo la gracia. A Jesucristo sea la gloria por mi sanidad. A Jesucristo sea la gloria por mi provisión. A Jesucristo sea la gloria por mi liberación de esta adicción. A Jesucristo sea la gloria por mi santidad, mi justificación y el derecho que yo sea una hija de Dios, porque Él pagó por ello en la cruz. Y se le hace justicia a Él cuando yo lo recibo. Y Dios es justo, Dios Padre es justo y Él lo hará porque Jesucristo lo merece. Esa es la figura de una perspectiva correcta de la fe. Yo lo recibo porque Jesús lo merece y yo creo que la obra de Jesús es más que suficiente para que yo sea sanada, prosperada, restaurada, perdonada, justificada, todo lo que necesite recibir de Él. Debemos mirar a Jesús en la cruz dándolo todo por nosotros. Y la fe que necesitamos para enfrentar cualquier situación o reto vendrá en nuestra vida. Una vez más, recuerda la figura. Dios Padre hizo un pacto con Dios Hijo en el cual nosotras somos beneficiarias.
Nosotros no tenemos nada que ver en este pacto, solamente hemos recibido el beneficio de este pacto aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quien sostiene este pacto de Dios Padre es Dios Hijo, quien murió en la cruz para beneficiarte a ti, para beneficiarme a mí. Esa es la figura. Lo único que tenemos que hacer nosotras es creer que lo que Jesús hizo es verdad, es poderoso. Él es el Hijo de Dios, quien es Dios. Fe. Miremos a Jesús, y me encanta este verso. Él es el autor y consumador de la fe. Para mí este verso siempre fue hermosamente misterioso. Siempre lo escuché y me pareció poéticamente bello y no lo entendía. Jesús es el creador y consumador de la fe. Qué bonito suena, qué bonito. Pero la verdad no lo entendía. Pero si tú pones a Jesús bajo la perspectiva de la cruz, te das cuenta que en la cruz Jesús creó y consumó la fe. En otras palabras, cuando Él murió en la cruz por ti y por mí para proveer todo lo que necesitamos, ese paquete de salvación, Él creó la salvación y la consumó en su cuerpo. Él es el creador y consumador de nuestra fe, porque es cuando vemos lo que Jesús hizo en la cruz, haciéndolo y consumándolo, terminando esa obra en la cruz, que la fe nace en nuestro corazón. Él la sostiene, porque todo lo que vamos a recibir es porque Jesús lo logró en la cruz. Él es el creador y el consumador de nuestra fe. Me encanta. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Mientras más escuchemos de Jesús, mayor cantidad de fe crecerás en nuestros corazones. Dime si en este momento, con toda mi explicación, en este momento tienes fe suficiente para recibir todo aquello que tanto anhelas. Mantén esta manera de ver a Jesús en tu corazón y estoy segura que ese milagro que tanto esperas va a manifestarse tarde o temprano. Estoy segura, porque no es porque tú merezcas que vas a recibir ese milagro, es porque Jesús lo merece. Él lo ha hecho en la cruz y Él merece que tú seas bendecida, porque Él pagó el precio de tu bendición. No olvides nunca esto y dale gracias a Jesucristo, porque realmente todo lo que tenemos es gracias a Él, gracias a su obediencia, gracias a su amor. Ok. Debemos de sostenernos de enseñanzas que predican todo sobre Jesús y su obra terminada en la cruz. No existe poder en filosofías humanas o en tradiciones de los hombres, pero sí existe poder en el Evangelio de Jesucristo. El secreto para recibir tu milagro. Se nos ha enseñado una serie de cosas que tenemos que hacer para recibir los milagros de Dios. Se nos ha dicho que tenemos que hacer largas oraciones, que tenemos que hacer ayunos. El secreto de recibir milagros toma basado en oraciones. También hay personas diciendo que la llave para los milagros se encuentra en ayunar 40 días y 40 noches como Jesús lo hizo. La pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿Jesús nos dijo que ayunáramos? Esta parte la quiero pasar un poco rápida, ¿ya? Y tú ya la estudias en el libro y el manual. Con oración y ayuno. Cuando los discípulos no pudieron sacar cierto espíritu de un muchacho, en la versión Reina Valera registra que Jesús, en referencia a dicho espíritu, dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9:29 en versión Reina Valera del 60. Así que las personas han leído este verso y han concluido que el secreto del poder espiritual es el ayuno, pero ¿sabías que el texto original, la palabra ayuno divina, no está ahí? La agregaron, ¿ok? Ya cuando en versiones más modernas como la NBI, RBC, la NTV y probablemente en la revisión nueva de la Reina Valera, ya no vas a encontrar la palabra ayuno. Exacto, y perfecto. En 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo dijo que los esposos y las esposas deberían privarse de tener relaciones sexuales, eso está en 1 Corintios 7:5, de traducción natural de la King James, Reina Valera, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para que puedan dar al ayuno y la oración. Ok. Una vez más, después de leer este verso de Pablo, las personas dijeron rápidamente que el secreto del poder espiritual era la abstinencia, relaciones íntimas con tu esposo y el ayunar. Ahora, si revisas los textos en el griego original, en versiones del NBI o NTV, que son más modernas, la palabra ayuno, una vez más, adivina que no aparece en esos pasajes. Lo que el apóstol Pablo en verdad estaba animando a los maridos y esposas eran a tener una vida sexual muy activa. El deseo de Dios es que disfrutes tu matrimonio, y cuando lo haces, la palabra de Dios declara que el diablo no tendrá lugar en tentarte. En ese mismo verso le dice a los esposos y las esposas, después deberán volver a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Ok, a lo largo del Nuevo Testamento, Pablo escribe poco sobre el ayuno. De verdad que sí, Pablo no escribe mucho sobre el ayuno. Aún así, el cuerpo de Cristo ha controlado de alguna manera al hombre, dándole a sus propias obras como ayunar el máximo énfasis. El énfasis de Pablo fue el pacto de la gracia. Si estás ayunando, el mundo no necesita saberlo. Por favor, lávate la cara, levántate el pelo,
lávatelo, ponte un poco de perfume, maquíllate, mi amor, y lávate los dientes. Ese es un buen aviso en la Biblia. Jesús habló del tema. ¿Te acuerdas cuando dijo a los fariseos, no todo el mundo tiene que enterarse porque estás lleno de cenizas y todo andrajoso y apestoso porque estás ayunando? O sea, en otras palabras, Jesús dijo, si estás ayunando, haz tu ayuno, o sea, pero no tienes que hacerlo público. Es algo personal, contigo y conmigo, es algo privado. La Biblia dice que no deberíamos anunciar a los hombres que estamos ayunando para que ellos sean impresionados por tus esfuerzos piadosos. En vez deberías ungir tu cabeza con aceite. En otras palabras, peínate, arréglate, ponte un poco de maquillaje, mi amor, y sonríele al mundo. No sea, estás ayunando, ¡yay! No es algo que debería ser, oh, estoy ayunando. Eso se refiere un poco a Jesús. Ok, y con esto quiero aclarar un par de cosas. Acá no estamos diciendo de que está mal ayunar. Ayunar es algo bueno, pero el tema es el motivo por el cual estás ayunando. Y justamente aquí está el punto número 3. ¿Estás torciendo el brazo de Dios? Cuando no entendemos qué significa estar bajo la ley o estar bajo la gracia, en otras palabras, no entendemos la diferencia, y algo que me encanta de este curso es que nos ayuda a entender qué es estar bajo la ley o estar bajo la gracia, y mejor lo digo de esta manera, estar bajo el espíritu de la ley o el espíritu de la gracia. Podemos terminar torciendo el brazo de Dios con nuestros esfuerzos, convenciendo lo que realmente merecemos esa liberación o milagro de parte de Él. En otras palabras, cuando no entendemos que todo lo que recibimos es a través de Jesucristo y punto, bajo la gracia, o a través de nuestros esfuerzos bajo la ley, y mezclamos todo, como lo vimos en la clase pasada, terminamos por alguna de otra manera, cuando mezclamos estas dos cosas y no entendemos y no lo estamos dividiendo correctamente, podemos terminar doblando el brazo de Dios. Y yo te lo digo, creo que yo también lo he hecho. No te creo. También lo hice. En alguna oportunidad, cuando era más jovencita, ¿no? En mi adolescencia, cuando lo tenía todo mezclado, ayunaba para realmente decirle, Dios mío, si yo ayuno 10 días de esto, por favor, que esto ocurra, que esto se cumpla. En otras palabras, ayunamos para, como tipo una huelga de hambre. Me dejó entender, voy a ayunar para que Dios permita que fulanito sea mi futuro esposo. Ya, okay, no quiero pisar el callo de nadie, ¿eh? Nadie me ha contado nada sobre ti, pero si tú eres la que estás ayunando para que fulanito se case contigo, mi amor, ese no es el motivo por el cual más saludable debas de ayunar. Nosotros no ayunamos para que Dios nos haga un milagro. Tú no debes de ayunar para que Dios te sane. Me dejo entender, ¿qué, Mariana? ¿Estás diciendo que no debo de ayunar para que Dios me sane? No, no es necesario. Dios te va a sanar porque Cristo pagó el precio de tu sanidad. No tienes que ayunar para que Dios te sane, porque Cristo murió en la cruz para que tú seas sanada. Entonces, ¿para qué es el ayuno? El ayuno sirve para poder sensibilizar nuestro espíritu, dejando de alimentar nuestra carne, tomando ese tiempo para buscar más de Dios. En otras palabras, no es una huelga de hambre, sino es interpolar acciones. En vez de comer, voy a tomar ese tiempo que comía antes para buscar más de Dios, leer la palabra, escuchar prédicas, orar. ¿Para qué? Para que pueda escuchar su voz, pueda escuchar su voluntad para ciertas cosas que necesito saber y actuar. En otras palabras, el ayuno es fabuloso si tienes que tomar decisiones, como por ejemplo, Padre mío, fulanito de tal es el hombre correcto para mí. Si tú no tienes idea, el ayuno es espectacular para saber cuál es la voluntad de Dios. Y sabes que te digo una cosa, puede que Dios te diga sí o no. O sea, y tú entras al ayuno totalmente abierta y dispuesta a escuchar cuál sea la voluntad de Dios, aun cuando Dios te diga, no, mi amor, Él no es para ti. Dolor, pero es la voluntad de Dios, y yo estoy segura que tú quieres la voluntad de Dios porque es lo mejor para ti, es agradable y es perfecta. Si fulanito no es, te prometo que Dios tiene a alguien perfecto para ti. Entonces, eso es el ayuno. Entrar a la presencia de Dios buscando su verdadera voluntad. Sensibilizamos nuestro espíritu, acallamos la voz de nuestra carne para poder saber cuál es la verdadera voluntad de Dios para nosotras y podamos tomar decisiones. No podemos entrar en ayuno tratando de forzar a Dios con una huelga de hambre. Dios, voy a dejar matarme de hambre por 10 días para que esto ocurra tal como yo quiero. Olvídalo. Eso no funciona. Vas a terminar frustrada contigo, frustrada con Dios y pensando de que Dios no te ama y porque no pasó lo que tú esperabas. Una vez más, tenemos que aprender a discernir el pacto de gracia del pacto de la ley. Ok, voy a seguir leyendo. La única razón por la que Dios hoy responde nuestras oraciones es por la obra terminada de Jesús. No es por tu ayuno. Dios te escucha porque Jesucristo cumplió todo lo necesario en la cruz para que podamos entrar en su presencia y Dios nos puede escuchar, ¿ok? Jesús es el único camino al Padre.
No te dejes engañar por más tiempo, Dios no es deudor de nadie. En otras palabras, Dios mío, me he portado bien toda mi vida, he dejado todo por ti, yo merezco que esto ocurra. No, Dios no es deudor de nadie, mi amor. Nuestros esfuerzos por largas oraciones, duras oraciones y nuestros ayunos no lo impresionan. Ningún hombre merece las bendiciones de Dios por sus propios esfuerzos. No se trata de nuestros sacrificios, sino del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios te va a dar todo lo que tu corazón desea y está alineado a su voluntad, por supuesto. Él no te va a dar una pistola, me dejó entender. Dios, deseo una pistola, se ve muy linda para autodefenderme. Y Dios te va a decir, mi amor, descansa en que yo te defenderé. Dios no te va a dar todo lo que tú deseas. Él te va a dar todo lo que Él sabe que es perfecto para ti. Y nosotros debemos descansar en que su voluntad, una vez vuelvo a decirlo, es agradable y es perfecta y al final va a ser siempre vida, vida y más vida al final. A veces el final no es muy largo, mi amor. Siempre va a haber una bendición desarrollándose en tu vida cuando tú decides abrazar la voluntad de Dios. Y créeme que cada bendición que Dios tiene para ti siempre va a sumar vida a tu vida. Vida a tu vida. Y no la recibes porque lo merezcas, sino porque Jesucristo lo merece. Frase clave. Por la virtud de Jesús, todas las bendiciones de Dios, sus milagros, obra y poder ya son nuestros cuando creemos en Él. En otras palabras, todo lo que Jesucristo ha logrado en la cruz es nuestro porque creemos simplemente en Él. Escucha cuidadosamente lo que le dijo Pablo a los Gálatas, que defendían en sus propios esfuerzos. ¿Se acuerdan la clase anterior? Los Gálatas, ok. Pablo en Gálatas 3:5 dijo, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros y vemos milagros ocurriendo en nuestras vidas no porque nosotros cumplimos la ley y nos portamos bien, sino porque hemos creído el mensaje de Cristo Jesús. Ese es el por qué Dios se mueve. Si miramos a todas las personas que recibieron milagros de parte de Jesús durante su ministerio en la tierra, ninguno de ellos lo merecía. Te animo a que leas los evangelios y me traigas un solo ejemplo de una persona que merecía el milagro que recibió. Nadie durante el ministerio de Jesús en este planeta merecía ser sanado, liberado, restaurado o perdonado. Ni uno. Ellos no hicieron nada para ganar sus milagros, simplemente pidieron con una audacia gigantesca y Jesús simplemente hizo el milagro. Ellos simplemente recibieron los milagros debido a la gracia de Jesús, debido a la misericordia de Jesús. Lo único que hicieron estas personas fue aceptar el hecho de que no merecían nada y apelaron a la misericordia de Jesús y Jesús a través de su maravillosa gracia se movió a favor de ellos. Por otro lado, no encontrarás ningún registro de aquellas personas que trataron de merecer bendiciones de parte de Dios como los fariseos recibiendo ni un solo milagro de parte de Jesús. Ninguna persona que venía a Jesús autojustificándose recibió ningún milagro. Incluso hubo muchas veces, en varias ocasiones, que Jesús no podía sanar enfermos debido a que las personas que estaban ahí no tenían fe. En otras palabras, vivían autojustificándose. La fe viene cuando te das cuenta que tú no tienes el recurso, pero Jesús sí. Es ahí cuando nace la fe. Estas personas tuvieron fe en Jesús porque sabían que ellos no podían hacer nada, pero Jesús sí podía. Y si Jesús quería, ellos podían ser sanados, liberados, perdonados, o sea, lo que ellos necesitaban ser. Y Jesús, ¿sabes qué? Te cuento una cosa, Él quería. Él siempre quiere. Él siempre quiere sanar, Él siempre quiere salvar, quiere justificar, quiere liberar, siempre. No hay ni un registro de cuando Jesús le dijo, no quiero. Él siempre quiso. Ok. Cuando ves a Jesús en su gracia, Él te ve en tu fe. Eso es bien interesante. Cuando ves a Jesús en su gracia, en otras palabras, cuando ves a Jesús en misericordia, Él tiene misericordia, Él va a querer. Cuando te das cuenta que Él es un ser lleno de gracia y de favor, ¿sabes qué? Cuando tú lo miras, Dios mío, yo sé que tú eres bueno y a pesar de que soy un desastre, tú me puedes salvar o sanar o liberar o perdonar. Él mira eso como un acto de fe. ¿Cómo lo podemos explicar de una manera más clara? Eso lo podemos ver en la historia de la mujer del flujo de sangre, una de mis historias realmente favoritas. La historia de la mujer del flujo de sangre, tú la conoces, la hemos hablado varias veces. Ella no solo miró a Jesús como un ser lleno de poder para sanar, sino que además lo miró como un ser lleno de gracia. Hemos hablado de esta chica ya varias veces.
Y mi versión de la historia es siempre esta. Esta mujer sabía que no merecía. Ella estaba bajo la ley condenada. Era una mujer impura bajo las estrictas normas de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que una mujer que estaba con menstruación era impura hasta que terminara su menstruación. Y tenía que tener un ritual de limpieza para poder volver a ser digna de caminar a través de las personas o con personas, porque una persona impura era repudiada en el pueblo. Nadie quería tocar a alguien impuro porque se volvía impuro. Entonces estas mujeres, cuando estaban con la regla, se sentaban durante 7 días en un pedacito de su lugar y se quedaban quietecitas porque todo lo que ellas tocaban se volvía impuro, hasta que terminaba su menstruación y hacían este ritual de limpieza y volvían a poder estar en sus actividades normales. Bueno, el caso de esta chica de flujo de sangre tenía la regla toda su vida. En otras palabras, era impura siempre. Y no solamente era un tema espiritual, o sea, físico, que de hecho es terrible perder sangre. Me imagino que era una mujer anémica, una mujer débil. No solamente era el tema físico lo que la tenía frustrada, sino que era encima el tema social. Ella no era aceptada. Todo el mundo sabía que era una mujer impura. Y ni siquiera por su propia culpa, sino que estaba enferma y esa enfermedad la hacía estar impura. De otra manera de decir, ella sabía que no merecía. Esta mujer debía de saber muy bien que cuando la ley de Moisés, ella era considerada impura debido a su condición y supuestamente no debía tocar a nadie y mucho menos encontrarse apretujándose a través de la multitud. Aún así, ella creía que si tan solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. Mira, es interesante ya, porque hay un libro, no sé, creo que también se los mencioné, que se llama una obra de arte original, en la cual hablan acerca de este tema del manto de Jesús. Hay una profecía en la cual decía de que del Mesías habría poder sanador a través de su manto, de las borlas de su manto. Las borlas son los flequillos que caen de la parte inferior del manto de un maestro de la ley. Y la profecía decía que del Mesías iba a salir sanidad. Iba a haber sanidad a través de su manto, del borde de su manto, que aquel que tocara el borde del manto del Mesías, del Salvador, sería sanado. Y esta mujer seguro sabía esta profecía porque ella tan solo quería tocar el borde del manto. En otras palabras, había muchos actos de fe en esta mujer, te soy honesta. O sea, tenía fe por muchos lados. Número uno, ella aceptó que Jesús era el Mesías. Ok, yo estoy segura que ese hombre es el Mesías. Por consiguiente, de las borlas de su manto debe de haber sanidad. Yo voy a ser sana si toco las borlas del manto. O sea, en otras palabras, no simplemente se le ocurrió voy a tocar las borlas del manto y voy a ser sanada. No, había una profecía que lo justificaba. Y ella decía, él es el Mesías, voy a tocar las borlas de su manto y voy a ser sanada. Ahora, voy a tocar las borlas de su manto y voy a volverlo impuro. Y si lo vuelvo impuro y lo toco, según la ley me van a apedrear. Si todo el mundo se entera que los toqué a todos y los impurifiqué a todos, simplemente yo merezco ser apedreada. Pero como yo sé que este hombre ha sido muy misericordioso con todas las mujeres a su alrededor y con todas las personas que realmente no lo merecían, es un hombre bueno. O sea, este Mesías es misericordioso. Y estoy segura de que si se entera que yo soy la persona que lo tocó y a pesar de que soy impura y merezco ser apedreada, Dios mío, por favor, que sea lo suficientemente misericordioso y que no me mate. O sea, todos esos pensamientos entraron en la mente de esta mujer, pero ¿sabes qué? Su deseo de ser sanada y la afirmación que ella tenía de que Jesús era misericordioso y que él era el Mesías era más poderosa que todos estos pensamientos legalistas que estaban en su mente, y tuvo la valentía de esconderse, me imagino, en un montón de velos, se tapó la cara, empujó a todo el mundo en esta multitud, tocó el borde del manto de Jesús y adivina qué, fue sanada. Un poder tremendo salió del manto, salió a través de Jesús, y Jesús ni siquiera sabía quién era porque lo estaban apretando por todos lados. Había una multitud. Odio multitudes cuando te aplastan, a mí me da claustrofobia, pero Jesús estaba así, en esa posición claustrofóbica donde todo el mundo lo apachurraba. Y alguien lo tocó y él simplemente sintió poder saliendo a través de su cuerpo y él dijo, ¿quién me tocó? Y es bien graciosa esta parte porque yo imagino todos los discípulos, ¿no? Alrededor de Jesús apachurrados, ¿no? Apachurrados. Y Jesús diciendo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos muy lógicos, Jesús, todo el mundo te está tocando, no estamos apachurrados acá, más bien ¿quién no nos toca, por favor? Y Jesús dijo, no, es que alguien me tocó porque sentí poder saliendo de mí, alguien me tocó, alguien ha sido sanado, ¿quién ha sido sanado? ¿Quién me tocó?
Porque obviamente Jesús quería saber quién tenía esta fe, ¿no? Para sacar poder de él sin que él siquiera se le diera permiso. Y es linda la historia porque la mujer finalmente se llenó de valentía y dijo, yo te toqué. Y lo que Jesús le dijo fue algo muy lindo. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Puedo llorar 20 veces contando la misma historia, porque la verdad es linda, o sea, hay mucho. Si pones un poco de imaginación y un poco de conocimiento de la ley y todo lo que esta pudo haber ocasionado en la mujer, yo me imagino ya pensando, ¿digo la verdad o no digo la verdad? Porque puedo esconderme en este momento, correr y nadie se va a enterar que yo lo toqué, estoy sana. He sido sanada, él es el Mesías y así me libro de ser apedreada, pero ella creo que sabía que Jesús era misericordioso y se animó a decir, yo soy. Y yo espero que él no me mate, que él no me apedree. Y Jesús pudo apedrearla, te cuento, y no era nada malo, la ley lo hubiera sostenido, igual hubiera ido a la cruz y Dios lo hubiera aceptado como sacrificio perfecto, pero no, Jesús era un ser lleno de misericordia, es un ser lleno de misericordia, y le dijo estas palabras tan fuertes, tu fe te sanó, tu fe, el hecho de que tú creíste que yo soy el Mesías, de que yo tengo el poder de sanar, y solo viniste en fe y me tocaste. En otras palabras, el hecho de que tú me veas como un ser lleno de misericordia, como alguien que realmente desea sanarte, yo veo fe como respuesta. Cuando tú me ves a mí en mi gracia, yo te veo a ti en fe. Ese es el principio. Cada vez que tú te acercas a Jesús, sabiendo que Él desea sanarte, Él desea prosperarte, Él desea protegerte, Él desea ser tu todo. Él ve eso como fe. Cuando lo vemos nosotros a Él como misericordia, como gracia, Él nos ve a nosotras como mujeres llenas de fe. Me encanta esta historia. Voy a llorar todas las veces que la cuente. Ok, mientras me sigo sonando los boquitos. Ya. La fe para cada liberación o milagro en tu vida brotará cuando mires la gracia de Dios. En otras palabras, cuando vemos a Dios en su gracia. Y cuando hablo la palabra gracia, por favor, no pienses en la palabra que está totalmente diluida. Me dejo entender, sino en el poder maravilloso de la obra de Jesús en la cruz, y no solamente en el solo hecho de que Jesús murió en la cruz, sino desde el acto mismo del Padre enviando a Jesús. Ahí comienza la historia, el Padre, Dios Padre, tomando la decisión de desprenderse de aquello que más ama, porque nos ama de tal manera que mandó a Jesús. Ahí empieza la historia. Desde el Padre enviando al Hijo, el Hijo aceptando esta misión y el Espíritu Santo decidiendo apoyar todo esto, haciendo los milagros que Jesús tenía que hacer con su propio poder, acompañando a Jesús en esta travesía. Son los tres en unidad, Cristo entregando todo en la cruz. Eso es su gracia. Cuando miramos a Dios de esa manera, siendo tan misericordioso, tan bueno con nosotras, fe es liberada. Dios nos ve en fe. Dios, ¿qué pasó? Me emocioné. Ok, punto 5. El secreto para tener gran fe. Solo hubieron 2 personas en la Biblia que Jesús les dijo que tuvieron gran fe. ¿Quieres saber quiénes fueron esas personas que tuvieron gran fe? Que Jesús les dijo que tenían gran fe. Ok, la primera historia está en Mateo 8, 5, 16. Y era la historia del centurión romano. Él fue la primera persona a la cual Jesús le dijo que tenía una gran fe. Bueno, para que Jesús te diga que tienes gran fe es que tu fe es grande, me dejo entender. La historia es lo siguiente. Este señor mandó a alguien, él vino a Jesús y le dijo, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado con terribles dolores. Y el Señor le dijo, iré a sanarlo. El centurión le contestó, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre ellos. Y solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. En otras palabras, él sabía muy bien que la autoridad que él tenía como centurión venía desde Roma. En otras palabras, y ya lo he dicho creo que antes, ¿no? O sea, autoridad viene cuando tú estás bajo autoridad. Como este centurión estaba bajo la autoridad romana, él tenía autoridad sobre estas personas que estaban bajo su autoridad. Y él sabía que Jesús estaba bajo autoridad del Dios Todopoderoso, por consiguiente Jesús tenía autoridad de sanar. Ese era el principio. Escucha lo que respondió Jesús. Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel.
La pregunta ahora sería, ¿por qué ese hombre tenía tanta fe? Mucha gente piensa que era por ser un hombre un centurión romano, era un hombre de autoridad y por consecuencia entendía la autoridad del Señor Jesús. Tiene sentido. Sin embargo, la segunda persona es totalmente este centurión y también tuvo una gran fe. La segunda persona fue una mujer sirofenicia y su historia la encontramos en Mateo 15, 21, 18. Una mujer sirofenicia era una mujer que era pagana, no era una mujer judía, no era ni siquiera siria, era sirofenicia. Me imagino que tenía costumbres muy raras, probablemente tenía dioses ajenos, no conocía la ley de Dios. Ella tenía una hija poseída por un demonio. Un día fue a buscar a Jesús. Imagino que este demonio debe tener a la hija muy mal porque la mujer estaba desesperada. Supo de un tal Jesús que decía ser el Hijo de Dios, el Mesías de los judíos y que hacía milagros y liberaba gente de demonios. Y ella estaba tan desesperada porque nadie podía ayudar a su hija que fue a buscar a este Jesús. Y al buscar a Jesús como buena madre, le suplicó que sacara el demonio de su hija. Pero Jesús le respondió, palabras bien duras, honestamente, pero tenemos que entender todo lo que está detrás de ello. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Y se refería al tema de que los hijos eran los judíos y los perros eran los que no eran judíos. Y le dijo estas palabras muy fuertes a la mujer. Y para eso que tienes que entender de que antes de que Jesús dijera esto, la mujer gritaba, Jesús, Jesús, libera a mi hija, Jesús, Jesús, libera a mi hija. Y estaba Jesús con los discípulos caminando y la mujer gritaba y gritaba y gritaba, a tal punto de que los discípulos, bien simpáticos, le dijeron, ay Jesús, dile a esta mujer que se calle, y estamos hasta acá de escuchar sus gritos. Y Jesús paró y la mujer le dijo, por favor, sana a mi hija. Y Jesús le dijo fuerte, aparentemente muy duro, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Y me imagino que los discípulos hicieron esto. No, es verdad, nosotros somos los hijos, ella es como un perrito. Y bueno, la respuesta de la mujer, honestamente, para mí es una de las mejores respuestas de todas las respuestas que una mujer podría dar. Yo quisiera ser como esta mujer. Esta mujer le respondió lo siguiente, es verdad, Señor, no es justo darle la comida de los hijos a los perritos. Pero hasta a los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Me dejo entender, en otras palabras, es verdad de que no es justo darle la comida de los hijos a los perros, pero incluso los perritos comen de las sobras que caen debajo de la mesa. En otras palabras, yo sé mi condición, sé que no merezco nada, sé que no soy judía, pero podría recibir también una amiga de ti. Podría, tú eres bueno, podría soltar un pedazo de comida para mí, si quisieras. Esa fue la respuesta de la mujer. Yo me imagino, o sea, yo también me pongo a pensar, perdóname, otra vez me pongo a llorar, pero probablemente yo le hubiera dicho, ¿quién te crees? ¿Me estás diciendo perrita? ¿Sabes qué? Chao. O sea, ella pudo tener una pésima actitud después de una respuesta así, tan humillante, pero no, ella realmente sabía su condición, sabía que ella no merecía nada, que efectivamente no era judía, que efectivamente era menos que nada. Pero sin embargo, en esa posición de entender cuál era su posición, yo no merezco nada, pero si tú quieres, puedes sanar a mi hija, puedes darme un poquito de aquello que tú tienes si quieres. Una vez más, esta mujer apeló al corazón de misericordia de Jesús. Ella vio que él era bueno. Ya lo había de seguro tasado, lo había investigado, lo había estudiado, lo había visto haciendo cosas maravillosas con mujeres. Y lo digo ¿por qué? Porque ese tiempo la mujer era menos que nada, no valía nada. Y la verdad que alguien tratara bien a las mujeres era gigante, me dejo entender. Bueno, y después de esta tremenda respuesta de esta mujer sabia, Jesús le dijo, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. ¿Sabes qué? Yo simplemente creo, honestamente, mi teoría, Mariana 12 pulgadas es esto. Jesús sabía que esta mujer era buena. Jesús sabía que esta mujer era sabia. Jesús lo sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho. Yo estoy segura que él sabía que esta mujer iba a actuar de la manera en que él esperaba que iba a actuar. ¿Sabes para qué? Para demostrar a los discípulos que también los gentiles merecían. También tenían fe y merecían, que él también tenía misericordia para los que no eran judíos. Estos chicos estaban molestos porque esta mujer pesada gritaba y gritaba. Y Jesús les demostró que ella también podía ser sanada como cualquier hijo de Abraham. Lo que finalmente es un precedente de que también los no judíos iban a ser tocados por la obra de Jesús en la cruz. Es hermosa esta historia. 2 personas a las que Jesús les dijo que tenían gran fe. ¿Sabes cuál es el tema aquí?
Podríamos hacer un estudio largo y pasarme más minutos tratando de hacer una comparación. Te digo una cosa, las dos personas no tienen ninguna comparación. O sea, uno era romano, la otra mujer era sirofenicia, uno era un centurión romano, la otra era una ama de casa, el otro señor tenía un montón de conocimientos de muchas cosas, probablemente era muy ilustrado, la otra mujer probablemente no sabía mucho de cosas científicas, solamente cosas de la vida. Pero había un punto en común entre los dos. El único punto en común, porque uno era hombre, otro era mujer, en fin, mil de cosas de diferencia. El único punto en común es que ni uno de los dos era judío, ni uno de los dos cumplía la ley, los dos eran paganos, me dejó entender. Esa es la única diferencia, y lo cual los ponía en una posición de saber que si recibían algo de Jesús iba a ser enteramente por gracia y misericordia. O sea, sabían que ellos no merecían, sabían que no tenían ni siquiera que no deberían ni siquiera tener la oportunidad de hablar con Jesús. Sin embargo, apelaron a la misericordia de Jesús, y Jesús derramó sus bendiciones. Tuvieron gran fe porque sobrepasaron cualquier principio que la ley los hubiera detenido. No hubo una ley que les impidiera saber que ellos no merecían. La ley te roba tu fe. Como ellos no tenían ley, tan solo vieron misericordia, tuvieron la valentía de pedirle a Jesús el milagro, y Jesús vio eso como mucha fe. Mucha fe. La ley es definitivamente opuesta a la ley. La ley no se basa en la fe. Gálatas 3:12. La ley no se basa en la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que la obedecen, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. En otras palabras, cuando tú decides vivir tu vida justificándote por tus obras, no necesitas fe. Porque la fe justamente es para aquellas personas que saben que no merecen nada y apelan a la misericordia de Dios. Aquellas personas que han descubierto que Dios realmente es bueno. Vuelvo a repetir, si la promesa de Dios solo es para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Claro, si tú estás esperando que Dios te bendiga por lo que haces, ¿para qué es la fe? No hace falta. Y las promesas no tienen sentido, porque tú estás cumpliendo algo, estás haciendo algo para que Dios haga algo por consecuencia. Romanos 4:14. Vivir bajo la ley nos descalificará de recibir bendiciones vivir bajo la ley nos descalificará de recibir bendición alguna de parte del Señor. Es solo por la fe en la gracia de Dios la que nos califica y causará que tengamos gran fe para recibir lo que necesitemos de parte del Señor. Recuerda, fe no es algo abstracto. La fe viene cuando miramos la gracia de Dios. En otras palabras, ¿quién es la gracia de Dios? Jesús. Cuando miramos a Jesús entregándolo todo, dándonos todo, siendo ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese cordero que llevó nuestra maldad, que llevó nuestra maldición, que llevó nuestro pecado, que llevó nuestra enfermedad. Cuando vemos a Jesús en la cruz, la gracia de Dios, el amor del Padre, la fidelidad del Espíritu Santo, la obediencia de Jesucristo, su amor increíble, wow, cuando sumamos todo eso, fe nace. Dios es misericordioso. Si entregó a Jesús, ¿qué no te va a entregar? Eso es fe. Mi Padre me ama. Cristo lo sostiene todo. Yo puedo recibirlo porque Cristo lo merece. Fe nace. Ok. Fe inconsciente. Aquí vamos a empezar a profundizar un poco más. Esas fueron las partes básicas de la fe. Voy a profundizar un poquito más. Si vivimos bajo la gracia y somos liberados de las obras de la ley, la fe no sería una difícil lucha o barrera porque caminaremos en una fe inconsciente. En otras palabras, cuando vivimos bajo la gracia, vivimos con una fe inconsciente. No estaremos preguntándonos, ¿tengo suficiente fe todo el tiempo? Sino que miraremos a Jesús y su gracia y la fe simplemente brotará desde dentro de nosotros. Es muy simple. En otras palabras, en vez de estar mirando si he hecho lo suficiente, orado suficiente y simplemente dejamos de mirar lo que hacemos y miramos a Jesús haciéndonos merecedores de todo, nuestra fe se vuelve inconsciente. Vivimos seguros de que Dios va a hacerlo porque Cristo ya lo hizo. Solamente vivimos en un estado de eterna alabanza. Gracias, Jesús, porque sin ti me muero. Es la verdad. O sea, ese es el estado de vida de fe inconsciente. No voy a preocuparme porque esto ocurra. Sé que va a ocurrir porque Jesús lo ha hecho posible en la cruz. Simplemente decido disfrutar de mi Señor. Disfrutar de su protección, disfrutar de su sanidad, disfrutar. Él se encarga, yo disfruto, yo lo alabo. Yo lo recibo, yo lo amo. O sea, eso es vivir una fe inconsciente.
Nuestro problema en el pasado era que poníamos nuestra fe en nuestra propia fe y eso no funcionaba. Fe en tu propia fe. ¿Tendré suficiente fe? ¿Habré tenido fe suficiente? Porque de repente si dudo dejo de tener fe. O sea, olvídate. Si tú mides tu fe como como lo opuesto a dudar, en verdad estamos fritos, porque dudas aparecen así. O sea, tu fe no está sostenido en cuánta duda no tengas en tu corazón. No, la fe no se sostiene por tu antiduda. Tu fe se sostiene por tu capacidad de creer que lo que Jesús hizo en la cruz es o no es poderoso, es o no es verdad. Cuando te pones a mirar la fe de esa manera, la duda sale de la ecuación. Debemos de poner nuestra fe en la gracia de Dios y su amor, porque la Biblia dice que la fe obra por el amor. En otras palabras, Gálatas 5:6. La fe obra por el amor, ¿por qué? Porque todo, vuelvo a repetir, comienza con el amor del Padre que entregó al Hijo, que murió en la cruz, que nos ha santificado y justificado. La fe obra por el amor. Todo es un acto de amor a favor nuestro. Frase clave. La fe es traer, me encanta esta parte, esta frase clave, agárrala. La fe es traer el reino, voy a repetir, esto es importante. La fe es traer del reino espiritual lo que ya está ahí, lo que ya es una verdad para ti. Voy a volver a repetir esto. ¿Qué es la fe? La fe es traer del reino espiritual lo que ya está ahí, lo que ya es una verdad para ti. En otras palabras, la fe trae lo que ya existe para ti en el reino espiritual. La fe no es tratar de hacer algo que ya no está ocurriendo. En otras palabras, la fe no crea nada. La fe trae aquello que ya existe en lo espiritual al reino natural. Es interesante. Voy a leer todo para darte mi punto, que es muy gracioso. La fe no es tratar de hacer que algo que no está ya... Puedo repetir, Mariana. La fe no es tratar de hacer algo que ya no está ocurriendo. La fe es traer del reino espiritual lo que ya está ahí, lo que ya es una verdad para ti. En otras palabras, la fe no crea algo inexistente. La fe trae a esta realidad lo que ya existe en la realidad de Dios. Lo que está en el reino espiritual y ya está provisto para ti, se manifiesta en este mundo. En otras palabras, por más que levantes tu fe en un grado cósmico, a los Super Saiyajin, así súper poderoso, por más que tú te mates, porque voy a dar un pésimo ejemplo ya, Justin Bieber deje a su esposa para que sea tu esposo, voy a tener fe para ser la siguiente esposa de Justin Bieber. Olvídate, mi amor, o sea, deja de tener fe por eso, porque lo más probable es que Dios no tenga para ti a Justin Bieber en su reino espiritual. Él tiene un buen hombre, él ya tiene en su mente quién puede ser y qué lindo sería que los dos se junten. Él ya tiene planeado algo para ti y él va a permitir que tu fe traiga aquello que tú esperas de él aquí a este reino, algo que ya él tiene en su trono aquí. Eso es lo que hace la fe. Trae las bendiciones espirituales que Cristo tiene en su trono a nuestra realidad. Eso es lo que hace la fe. No estamos diciendo que confieses algo que no eres. Sea que confieses que eres la justicia de Dios o no lo confieses, tú sigues siendo la justicia de Dios. La diferencia es que cuando tú confiesas que eres la justicia de Dios en Cristo, tú eres consciente de ello y tu perspectiva de las cosas cambian. Tú no confiesas que eres justo ordenándolo para que seas justo. Declaro que soy justa para ser justa. No, tú no declaras que eres justa para ser justa. Tú declaras que eres justa porque eres justa. Estás afirmando tu justicia en Cristo. Declaro que soy santa para que seas santa. No, mi amor, tú ya eres santa. Y por eso declaramos que somos santas y por eso se activa en nuestra mente nuestra santidad y comenzamos a caminar de acuerdo a lo que sabemos que somos. De la misma manera, confiesas que eres rica, que tienes provisiones, que tienes recursos, porque ya eres rica a través de Jesús. Jesús se hizo pobre para que tú tuvieras abundancia. Eso está en 2 Corintios 8:9. Confesamos esto no para que seamos ricos, sino porque ya somos ricas en Cristo. Declara también provisión en tu vida, no solamente para lo suficiente, sino para lo sobrenaturalmente suficiente, porque Dios desea que seamos generosas. No para que nos volvamos ricas, sino porque ya lo somos en Cristo. Él ya nos dio su riqueza, toda clase de riquezas en su gloria. Tú confiesas esto para ser consciente de que a través de Jesús ya tienes más que suficiente, ya eres rica. No es cuestión de tener fe en la fe, sino tener fe en la bondad de Dios, fe en su gracia. Ok, siguiente punto, fe en la sangre de Jesús.
Muchos creyentes son llevados a mirar su propia fe para salvarlos y para poder traer bendiciones en sus vidas. Lo que ellos no se dan cuenta es que no es su fe lo que los salvará. Es la gracia de Jesús, su sangre, únicamente la que nos salvará. Cuando creemos en la sangre de Cristo, cuando creemos que es la sangre de Cristo la que nos salva, Dios mira fe en la sangre. A pesar de todo, no es nuestra fe en la sangre de Cristo la que nos protege, libera o salva. Es simplemente la sangre la que nos salva. Ilustremos esta verdad con una representación. Ok, lo que te está diciendo aquí Joseph Prince es que sea que tú tengas fe o no en la sangre de Jesús, una vez que tú eres hija de Dios y la sangre de Cristo Jesús te cubre, te protege, te salva. Obviamente cuando despiertas a la realidad de que la sangre de Cristo Jesús es quien me salva, me protege y me libera, tu mente descansa en esa revelación. Pero sea que estés despierta a esa revelación o no, eso no significa que la sangre de Cristo no te salve, no te libere, no te cubra. ¿Me dejo entender? ¿Y de qué manera es que vamos a entender eso de mejor manera? Ilustremos esta verdad con la revelación de lo que pudo haber pasado una noche antes de que los israelitas fueran liberados de Egipto, el día de la noche de la Pascua. Dios dijo lo siguiente, Éxodo 12:13. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Recuerda, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Dios dijo, maten un cordero, pongan sangre en los dinteles de la puerta. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Éxodo 12:13. Todos los que no tengan sangre en su puerta, el espíritu de muerte entrará en ese lugar y matará a los primogénitos de esa casa. Eso es lo que Dios había dicho. Si yo veo sangre, pasaré de largo. Recuerda, hubieron 9 plagas, pero no fueron las plagas las que liberaron a los israelitas de Egipto. Ni una plaga logró que el faraón dijera, ok, váyanse israelitas, son libres. Fue la sangre del cordero la que logró que los israelitas fueran libres. Después de las 9 plagas, el corazón de faraón seguía endurecido. Así que finalmente Dios usó su haz bajo la manga y solo entonces el faraón liberó a los israelitas. El as bajo la manga. El as bajo la manga de Dios fue la sangre del cordero. El diablo no tenía defensa contra la sangre. Los primogénitos israelitas no estaban protegidos porque eran buenos. Ellos estaban protegidos por la sangre del cordero. Si los hijos de los israelitas no hubieran puesto la sangre del cordero en sus puertas, sus primogénitos no hubieran sido salvados. En otras palabras, no es porque fueran israelitas que iban a ser salvados, era por la sangre del cordero. Ellos hubieran muerto junto con los primogénitos egipcios. No había acá diferencia. No era Dios no dijo, voy a salvar solo a los hijos de Israel. No, Él dijo, voy a salvar a aquellos que tengan sangre en la puerta de sus casas. Dios no dijo, cuando vea el buen nombre de tu familia, todos tus maravillosos títulos o tu nacionalidad, pasaré de largo. No. Todo era basado enteramente en la sangre del cordero. Cuando vea la sangre del cordero, pasaré de largo. Ok, eso fue lo que Dios dijo. ¿De qué habla la sangre del cordero? Esta sangre habla del sacrificio de Jesús en la cruz. Tú sabes muy bien que esto es un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, una tipología, como lo estudiamos. El verdadero cordero que quita el pecado del mundo es Jesús, Juan 1:29. Desde el momento en que recibiste a Jesucristo, su sangre te cubre perfectamente. Recuerda que la Pascua israelita del Antiguo Testamento que pasó en Egipto, aún no había llegado la ley, pero esa Pascua es una sombra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. ¿Ok? Desde el momento en que recibiste a Jesucristo, su sangre te cubre perfectamente. Ahora miremos la manera en cómo 2 familias judíos pudieron haber pasado la noche de Pascua. Voy a leerla ya porque esta historia es muy interesante. Imagina, eso no está en la Biblia, pero imagínate lo que de hecho pudo haber pasado. Una primera familia, ambos, tanto el padre como el hijo, eran primogénitos. El hijo le pregunta al papá, papi, ¿pusiste sangre en la puerta? Él le responde a su hijo diciendo, sí, hijo, hice todo lo que, de acuerdo a las instrucciones de Moisés, pie a la letra, lo hice todo. Pero en verdad, hijito, espero tener suficiente fe en esa sangre. La verdad, Moisés está medio loco y no estoy muy seguro si esto va a funcionar. El hijo le responde a su papá, papi, ¿tienes suficiente fe? Responde el papá, no lo sé. El padre se encoge de hombros. Realmente no sé si tengo suficiente fe en la sangre. Tú sabes, Moisés está medio loquito. Ok, a medida que se escuchan los gritos en la noche y llantos desde las casas egipcias, ellos se agarran de las manos fuertes, el papá y el hijo. Ay, ahorita nos morimos, hijito, ahorita nos morimos, ahorita.
temblando de miedo toda la noche porque ambos eran primogénitos y estaban seguros que de repente se morían, ¿ok? Esa es la primera familia. Pasaron una noche terrible, esperando morirse en cualquier momento, escuchando los gritos de los egipcios muriendo, llorando los niños que morían y ellos aterrados de que, oye, ojalá que esa sangre sea verdad porque si no estamos muertos. Ok, la segunda familia. Otro padre primogénito y su hijo primogénito están esperando que pase tan significativa noche, pero en esta casa tanto el padre como el hijo están cantando alabanzas a Dios. El padre sonríe a su hijo y le dice: hijo, hemos hecho todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Hemos puesto sangre en la puerta y en el dintel. Ahora tenemos que descansar en Él y Él nos protegerá. No tenemos nada que temer. Dios cada vez que dice algo, Él lo promete. Y bueno, Moisés es muy simpático. Yo estoy muy seguro de que si Moisés dijo que Dios le dijo que pongan sangre en el dintel, va a funcionar, mi amor. Descansa, vamos a disfrutar de esta noche. Ellos también escucharon los terribles gritos y llantos viniendo de las casas egipcias, pero continuaron alabando y adorando a Dios. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué familia fue liberada de la muerte? ¿Qué familia fue salvada? La respuesta es que ambas. Tanto la familia que pasó una noche terrible como aquella que pasó una noche maravillosa, y te aseguro que la van a recordar toda su vida porque estaban enfocados en que la sangre de ese cordero iba a salvarlos, se sintieron seguros, alabaron su fortuna de ser hijos de Dios. Ambas familias fueron salvadas. ¿Cuál fue la diferencia? Su actitud en medio de las circunstancias debido a su fe en la sangre. Eso es lo interesante. La primera, sin embargo, tuvo miedo y sufrió innecesariamente. Pero la segunda familia no fue ni su fe en la sangre, ni sus alabanzas, ni adoración a Dios la que los salvó, solamente la sangre. Y ellos, porque creyeron, tuvieron una noche maravillosa. ¿Sabes qué? Esta historia a mí me hace ver cómo vivimos como hijos de Dios en este momento, unos cristianos y otros cristianos. Algunos vivimos una vida maravillosa porque sabemos que Dios nos protege y estamos conscientes en su obra y disfrutamos la vida. Como dice el pastor Robert, la vida no es para aguantarla, sino para disfrutarla. No porque todo es fácil, sino porque sabemos que tenemos un Dios que nos guarda, nos ama, nos protege y nos cuida a través de su Hijo. Es por la obra de Jesús que tenemos todo lo que necesitamos y sabemos que siempre estaremos bien. Pero hay otros cristianos que no están mirando la sangre como la garantía de que todo va a estar bien. La obra de Jesús que sostiene esta garantía y están aterrados todo el tiempo esperando que cosas malas ocurran. La diferencia no es la protección de Dios. La protección de Dios va a ser la misma para ambas personas. La única diferencia es la actitud de sus corazones en medio de las circunstancias. Mi pregunta es: ¿cuál es tu actitud en esta vida? ¿Crees en el poder de Jesucristo y de su sangre para salvarte y proveer lo que necesitas? ¿O vives aterrada pensando de que esto no es suficiente y que tus obras no son suficientes y siempre estás aterrada esperando que algo malo ocurra? ¿Cuál es tu actitud? Cuando crees que es la sangre la que te salva, Dios lo ve como fe en su sangre. Aún así, no es teniendo fe en la sangre por lo que te salvarás, es simplemente la sangre en la que te salva. Para de preguntarte si tienes suficiente fe y solo cree que es la sangre de Cristo la que te salva, te libera y te bendice. Cree que solamente es la sangre de Cristo y no su sangre más tus propios esfuerzos o tu propia fe o su sangre más tus cumplimientos de los 10 mandamientos lo que te van a salvar, porque así no funciona. Frase clave: para de preguntarte si tienes suficiente fe y solo cree que únicamente la sangre de Cristo es la que te libera, salva y bendice. No dependas más en tu habilidad de mantener tu propia fe o tus propias obras para mantener tu propia fe. Tengamos una fresca revelación de Jesús y su sacrificio en la cruz y verás su gracia por ti. No tengamos dudas de que Dios es quien no escatimó a su Hijo. Él nos dará también todo el resto de las cosas. Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? En otras palabras, el amor de Dios, lo que hizo al entregar a Jesús en la cruz, entregó lo que más aprecio tenía y ya lo entregó por ti. ¿No te dará también aquellas cosas pequeñas? Claro que sí, Él te ama demasiado. Piensa en esto. Piensa, mi amor, en cuál va a ser tu actitud en la vida de ahora en adelante. ¿Vas a seguir esperando lo peor o vas a empezar a descansar en que Jesucristo ya ha logrado todo a tu favor? Vas a empezar a ser una mujer de mucha fe. Y no mucha fe porque
vas a estirar tu fe de la nada, sino que tu fe va a crecer porque tu perspectiva de la vida ahora va a estar centrada en la obra de Jesús. Recuerda, el Señor no te deja, el Señor no te abandona. Jesús tiene toda clase de bendiciones espirituales para ti en su presencia y Él desea que se manifiesten en tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer que Él puede. Mi amor, esa fue la clase de hoy. Sé que fue un poco larga. Espero que la escuches más de una vez. En verdad, cambió mi vida. Yo sé que va a cambiar la tuya. Lee el manual, lee el libro. Si tienes alguna pregunta sobre el curso, sobre este tema, escríbelo aquí en el mensaje de YouTube. Yo estaré feliz de responder las preguntas que tengan. O si no, llévalas a tu monitora de grupo pequeño. La verdad las quiero un montón. La próxima clase es la última clase de este curso y terminamos, y yo te animo a que lo lleves muchas veces más. Yo estoy dictando este curso muchos años y hasta el día de hoy sigo llorando y sigo aprendiendo más y más de cuánto Jesús hizo en la cruz y cuánto nos ama. Las amo mucho. Nos vemos la próxima semana.